Sin embargo, ¿no? Arguedas aquí presenta ciertos, digamos, problemas en cuanto a su vida, ¿no? Porque consideraba de que él ya estaba cansado, ¿no? De llevar una vida de ciudad. Es algo que él odiaba, dice, ¿no? Profundamente. Esto le dice a su hermano, le cuenta, ¿no? En una carta, diciéndole que ya quería volver al campo, volver al pueblo, ¿no? Pero a pesar de toda esta cosa, ¿no? A pesar de todo este lío existencial que tuvo Arguedas, finalmente pues logra publicar, ¿no? Él publica ya en, publicó, ¿no? En la ciudad este primer cuento, ¿no? El primer cuento denominado pues Guarmacuyay. Entonces, ya al cabo de 2 años, pues está publicando la trilogía de cuentos, Agua, ¿no? Y con ello obtuvo el segundo premio de la Revista Americana de Buenos Aires. Pero además, con esta publicación de Arguedas, se está inaugurando la nueva época, ¿no? De la historia del indigenismo. Entonces, esto, ¿no? Con esto, ¿no? Con esta publicación que fue recibida positivamente por los críticos, ¿no? Por sus colegas, ¿no? De Arguedas, pues marca un hito en ese proceso, ¿no? De nuestra literatura denominado el neoindigenismo, ¿no? El que está proponiéndonos justamente Arguedas, ¿no? Bien, en cuanto a la participación política de Arguedas en la universidad, fue en la universidad en realidad, ¿no? Ya que él perteneció al cadre, ¿sí? El cadre se trataba de un comité, ¿ya? De un comité de acciones de la República Española. Recuerden que en el año de 1936, como lo hemos visto en César Vallejo, pues se da la Guerra Civil Española. Entonces, las ideas llegaron también aquí a Latinoamérica. Muchos estudiantes simpatizaban con los republicanos españoles, apoyaban. Entonces, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, se le ocurrió pues la grandiosa idea de invitar a un general italiano de corte fascista, cosa que pues los estudiantes consideraron pues no algo como invitar, ¿no? A un personaje así. Entonces protestaron, ¿no? En contra, ¿no? De todo esto. Y pues esto pues, ¿no? Trajo como consecuencia y además que era un gobierno pues opresivo, un gobierno que no permitía pues que salgan así simplemente a dar a conocer sus puntos, ¿no? Finalmente pues eran apresados muchos estudiantes y dentro de ellos pues justamente José María, sí que simpatizaba pues ciertamente con el ideario comunista, ¿no? Aunque nunca participó, eso sí, de forma política como militante. Entonces lo van a encarcelar pues en esta denominada cárcel el Sexto, ¿no? Donde permanece aquí 8 meses, ¿no? Entonces, pero en esos 8 meses de prisión, él pues, ¿no? Es que siguió con su obra. Él se dedica a traducir canciones quechuas, ¿no? Poemas quechuas, que luego llevarán el nombre, ¿no? De este segundo libro, que es justamente Canto Quechua. En esta etapa en la cárcel también conoce a la que sería su esposa, Celia Bustamante, ¿no? Quien lo visitaba. Entonces, finalmente, después de este encarcelamiento, decide establecerse en Cusco, en Sicuani, para estudiar, no, para estudiar, no, para dedicarse, ¿no? A ser profesor de castellano y geografía, donde pues él estaba muy bien aquí. Y es que su hermana de Celia, ¿no? Se dedicaba a esto de ser promotora, ¿no? De la cultura. Entonces, Arguedas comenzó a, ¿no? Junto con sus alumnos, a llevar a cabo un proyecto, ¿no? De recopilación del folclore local. Entonces, él, pues, ¿no? Se comienza a interesar en esto del folclore, ¿no? Además que como ¿no? Su cuñada también era, ¿no? Comenzaba también a estar, bueno, ella sí era, ¿no? Promotora de la cultura, ¿no? Entonces es algo que a él, pues, le comienza a llamar la atención y que lo lleva también a descubrir su vocación de etnólogo, ¿no? Entonces, ya en el año de 1941 está publicando pues esta primera novela, que es Jaguar Fiesta, ¿no? Que es la novela que vamos a analizar.
Entonces, en esta etapa además presenta ya este episodio, ¿no? Estos episodios ya depresivos, de decaimiento, ¿no? De insomnio. Para ello, él había sido, ¿no? Ya se inscribe también, regresa nuevamente a Lima debido a un proyecto que finalmente no se concreta, pero también aprovechó para poder estudiar, ¿no? En un instituto de etnología en la Universidad de San Marcos, ¿no? Junto con su esposa, viajaron para poder recolectar justamente todo esto que les acabo de indicar. Y justamente, pues, ¿no? Él, ¿no? Además, por esa labor que él tuvo, llegó a ser nombrado, ¿no? Como director de estudios etnológicos del Museo Nacional. También dirigía una revista, ¿no? De folclore americano. Su matrimonio para esto también entró en una crisis, se distancia, publica de Amantes y Pedernales, ¿no? Entonces, como vemos, hablamos ya de la plenitud de la carrera de Arguedas, ya que en el año de 1958 está publicando pues su obra Los ríos profundos, ¿no? Novela autobiográfica con la cual gana pues el Premio Nacional del Fomento de la Cultura. Entonces, Arguedas se consagra ya como un gran novelista a los 48 años de edad, donde alcanza, ¿no? Ya una escala internacional. Fue nombrado como profesor de etnología en la San Marcos, ¿no? Entonces, cada vez Arguedas comenzó a ser mucho más solicitado, a integrar jurados, ¿no? A realizar programas de difusión del folclore, actividades, ¿no? E inclusive llegó a ganar una beca de la UNESCO gracias a la ayuda de su esposa para poder viajar a España, Francia, ¿no? A diferentes lugares. Inclusive viajó a Suecia donde él exponía piezas de arte. Entonces, y a la par, pues él iniciaba también este viaje con su psiquiatra, ¿no? A Santiago de Chile, quien era pues Lola Hotman, ¿no? Entonces, ya en el año de 1961 está publicando esta novela, ¿no? El Sexto, en la cual también le concede pues el Premio Nacional del Fomento de la Cultura, ¿no? Bien, entonces, además que la Universidad Agraria lo contrata como profesor y ya en el año de 1964 está publicando pues esta obra Todas las Sangres, ¿no? Donde aquí sí sufre, ¿no? Un duro golpe emocional debido a las críticas, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que él, pues, ¿no? Consideró de que aquellos que lo criticaban no compartían con él, ¿no? Esa alta valoración por los pobladores andinos, ¿no? Que no le concedían, digamos, este protagonismo, ¿no? En el proyecto del desarrollo de eso que él estaba, pues, ¿no? Mostrando a través de su obra. Entonces, bueno, esto conllevó a que pues se deprimiera, no se sintiera muy mal. Y bueno, vemos, ¿no? Que a los 55 años de edad, pues intentó, ¿no? Este primer suicidio, ¿no? Donde se había ingerido pues muchas píldoras, ¿no? El portero del museo que lo había encontrado a tiempo, ¿no? Lo encontró y felizmente pues no logró en ese momento su cometido. Sin embargo, él dijo lo siguiente, ¿no? Me he quedado impregnado de muerte y no sé cómo voy a vivir. Entonces, yo creo que con esas palabras él ya estaba indicando, a pesar de que muchos decían que ya estaba muy bien, pues ya decía que en cualquier momento pues lo iba a volver a intentar. A pesar de que él ya, miren, o sea, él ya se había separado de su esposa, de la primera esposa, conoció a Sibila Redondo en estos viajes a Chile y con ella, ¿no? Comenzó pues a tener una relación. Él para esto ya viajaba también a Chimbote porque estaba proyectando un proyecto antropológico, que inicialmente se trataba de un proyecto antropológico, pero que finalmente pues se convertirá en su última obra, ¿no? Que es El zorro de arriba y El zorro de abajo, ¿no? Él concreta se casa, ¿no? Con Sibila, publica Amor Mundo, es elevado a categoría de profesor principal en la agraria, eh, forma parte, ¿no? Del departamento jefe, es más, fue jefe del departamento de sociología,
Él integraba inclusive el jurado del premio de Casa de las Américas, hasta que también obtiene, ¿no?, este premio que es el Inca Garcilaso de la Vega, donde da a conocer este discurso muy importante que es: no soy un aculturado, ¿no? Entonces, como puede notar, a pesar de que le fue muy bien, no vemos la cúspide realmente de la carrera de Arguedas, y quizás hubiera podido hacer muchos más proyectos, pero esos demonios internos no le permitieron, ¿no?, seguir con su vida. Entonces, al tratar de acabar de su obra, ¿no?, que es El zorro de arriba y el zorro de abajo, pues esta obra finaliza justamente con su propia muerte, ¿no? Él se disparó, ¿no?, en la Universidad Agraria, en la sien izquierda. No murió insofacto, sino que agonizó. Al cabo de 2 días muere, pero él ya tenía todo preparado, ¿no? Dejó una carta de despedida, inclusive, ¿no? Dejó eh, dejó indicaciones, ¿no?, de cómo quería que sea su entierro, cómo quería que sea también la publicación de su última novela, que es pues El zorro de arriba y El zorro de abajo, ¿no? Muy bien, entonces finalmente pues este gran escritor acabó con su vida. Pero más allá de eso, pues ha trascendido, ¿no?, en cuanto a sus obras, en cuanto al gran proyecto que él tuvo, ¿no?, a través de su vida. Muy bien, chicos, entonces un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a observar la bibliografía de Arguedas. Acá podemos observar parte, ¿no?, de las grandes obras que él ha publicado a través de esta cronología: Agua, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto, ¿no?, La agonía de Razuñiti, Todas las sangres, El sueño del Pongo, El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Entonces vamos visualizando todas estas obras. Y aquí pues ya hablamos acerca, ¿no?, de la corriente literaria de Arguedas, y que en realidad se trató de una tendencia ya que alcanza, ¿no?, su mayor difusión en la década de los 40. Pero ya el indigenismo, ciertamente, ya se había iniciado con la llegada de las vanguardias provenientes de Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, y esto ya lo encabezó ciertamente Vallejo, ¿no? Recuerden que Vallejo también, a través de estas experiencias que él tuvo en la azucarera Roma, en Querubilca, él nos plasma, ¿no?, una realidad ya de la sierra, una realidad, ¿no?, a través de su obra comprometida, ¿no?, de su obra eh, Tungsteno, ¿no?, donde nos plasma una realidad, ¿no? Entonces, él es, podríamos decir, uno de los primeros, ¿no?, precursores también del indigenismo. Un factor importante en este proceso fue el surgimiento también del nativismo a partir del posmodernismo, a partir, ¿no?, de la insurgencia del posmodernismo de los colónidas, ¿no? Porque los colónidas ya estaban introduciendo temas, ¿no?, de lo provinciano y cotidiano de la literatura, en la literatura peruana, ¿no? Entonces, el indigenismo es la etapa propiamente ya donde se asume ya un compromiso con la literatura, ¿no?, con la situación marginal del indio y su problemática, ¿no? La perspectiva ahora es que ya se trataba de un problema social, ¿no? Y no simplemente pues de un problemita más. Entonces, en primer lugar, ¿no?, la literatura indigenista pues propone, ¿no? O bueno, claro, propone, ¿no?, presentar la realidad del indio lo más fidedignamente posible. Pero el gran problema evidentemente se trataba de un aspecto lingüístico. ¿Cómo plasmar fidedignamente el sentir, ¿no?, el sentir del indígena que ve el mundo en quechua? Entonces, evidentemente ya lo hemos visto que Arguedas pues se vale, ¿no?, de esta fusión de la gramática castellana como quechua, ¿no? Pero más allá de eso, cuando nosotros hablamos del indigenismo, el indigenismo de Arguedas fue ambicioso. Él no solamente se enfocó, digamos, en la literatura, sus alcances fueron ambiciosos de Arguedas. Él abarcó todo lo que implica el arte,
Por eso ahí lo vemos reunido con artistas indígenas. Él se encargó de mostrar, de poder plasmarnos, ¿no? A través, ya sea, de, claro, por supuesto, de sus ensayos, de su literatura, pero también de la música, de la pintura, de la escultura, de todo esto, de lo que implica la palabra arte. Y a través de todo ello, pues se busca, ¿no? La reivindicación del indígena en todos los aspectos. Ya lo que José Carlos Mariátegui comprendió, que el indigenismo literario se traducía a un estado de conciencia, ¿no? De ese Perú nuevo. Y como bien lo dice José María Arguedas a través de su obra, de ese Perú de todas las sangres. Entonces, ese fue el gran proyecto que tuvo este gran ser humano, ¿no? Muy bien, entonces acá, por ejemplo, vemos alguna parte, ¿no? Del contexto histórico y social de ese tiempo, pero sobre todo algunos representantes, ¿no? Y es que José María Arguedas pues, representa el neoindigenismo, ¿no? Él propone un nuevo indigenismo. Muy bien, entonces a continuación, pues ya vamos a analizar esta obra, esta primera novela, ¿no? Que es pues Jaguar Fiesta. Les voy a dar algunos datos acerca de esta novela. Bueno, que es pues la fiesta de sangre, ¿no? Esta fiesta que se trata de una costumbre, ¿no? Y aquí pues justamente la novela nos va a relatar una de las costumbres más tradicionales de estas comunidades indígenas, que es la corrida al estilo indio, ¿no? La corrida de toros al estilo indio, y que justamente se celebra la fiesta patria, ¿no? El aniversario patrio, que es un aniversario que acabamos de pasar, que es el 28 de julio, ¿no? Esta novela está dividida en 11 capítulos, como pueden visualizar, y por otro lado, pues aquí tenemos a los personajes, ¿no? Tanto principales como secundarios, ¿no? Que ya les voy a dar a conocer poco a poco. En cuanto al escenario, ¿no? Donde se está desarrollando esta novela, será en la ciudad de Puquio, y el tema, ¿no? En que se centra esta novela es la realización, ¿no? De esta corrida de toros al estilo, pues, andino. Como temas secundarios, también a través de los capítulos, veremos, pues, esta invasión de los blancos a los mistis, ¿no? Perdón, esta invasión de los blancos o mistis de Puquio, ¿no? Los abusos, ¿no? Cometidos por estos, y por supuesto la construcción, ¿no? De una carretera de Puquio a Nazca, que trajo como consecuencia miles de migraciones a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, esto, ¿no? En cuanto al tema. Bien, en esta novela lo que vamos a percibir, lo que vamos a notar es este mundo fragmentado, ¿no? En el cual interactúan diferentes arquetipos sociales, ¿no? En un universo que está jerarquizado. En estos arquetipos que justamente lo están visualizando en este cuadro, ¿no? Como pueden notar, bueno, eso sí hay que aclarar. En la obra de Arguedas la creación de un mundo, vemos la creación de un mundo dual, ¿no? Indios y blancos, simplemente. Y es difícil poder plantear la figura intermedia, ¿no? Del mestizo. Por lo cual está insertado también dentro de lo que viene a ser esta representación de los mistis, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, acá pueden observar en este cuadro que a un indígena en la sierra se considera pues a los pongos, a los comuneros. En la costa vienen a ser pues los inmigrantes, ¿no? Los migrantes. En cuanto a la sierra, los mistis, que son mestizos y blancos, están conformados por mestizos, por gamonales. Y en la costa pues se tratan de los jueces, de los policías, del subprefecto, ¿no? Del gamonal, de los limeños propiamente, ¿no? Entonces de esa manera vemos esta división dual, y donde justamente pues a pesar de todo eso se comparten códigos culturales comunes que oponen al mundo andino de Puquio, con elementos modernizantes pues, de la costa, ¿no? Y finalmente en esta novela lo que veremos será esta resolución, ¿no? De esta oposición cultural a través de la inversión carnavalesca del orden establecido. Dirán, pero ¿a qué se refiere, no? Con esto. Muy bien, entonces a continuación yo ya les voy a dar a conocer un resumen de esta obra, ya de la cual pues no poco a poco iremos entendiendo, ¿no? Cuando ya les vaya dando a conocer
por capítulos de qué trata básicamente o específicamente esta obra, ¿no? Entonces, miren, Jaguar Fiesta se trata, ¿no?, de una novela donde nos hace al inicio una presentación geográfica, histórica, ¿no?, de esta sociedad, de este pueblo de Puquio. Entonces, el narrador, ¿no?, nos habla acerca de que dentro de Puquio hay cuatro ayllus, ¿no? El ayllu de Collana, Chaupi, Callao y Picchachuri, ¿no? Picchachuri, ¿no? Entonces, sobre todo va a destacar la rivalidad entre Callao y Picchachuri, ¿no? Entonces, resulta, ¿no?, de que esto se va a evidenciar a través de una corrida de toros, ¿no? Del Turupuyay, ¿no? Entonces, resulta, ¿no?, de que los del Callao ya querían terminar con, o sea, estaban dispuestos, ¿no?, a romper con esa, ¿no?, a romper con la ya tradicional racha, ¿no?, de los triunfos del otro ayllu, ¿no?, que es el de Picchachuri. Entonces, los comuneros de Callao deciden ellos capturar a un toro, al toro Misito. Entonces, el anuncio, ¿no?, de que los del Callao iban a capturar a Misitu causa un gran revuelo, ¿no?, en la comunidad y establece, de cierta forma, bueno, una apuesta entre dos mistis, entre don Julián y don Pancho, ¿no? ¿No? Y la apuesta justamente era si sobre los Callao, si sobre realmente los del Ayllu del Callao, pues serían capaces o no de capturar a Misito, ¿no? Entonces, el subprefecto, que en este caso era alguien que estaba en contra de esta corrida de India, pues indica, ¿no?, de que no se puede llevar a cabo, ya que hay un documento de por medio que prohíbe este tipo de corridas al estilo indio, ya que provoca muerte, ¿no? Era muy bárbaro lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, esta novela justamente nos habla acerca también de estas negociaciones, ¿no?, frente a la autoridad para llevar a cabo o en todo caso impedir tal corrida, ¿no?, esta corrida tradicional. Entonces, el punto culminante ocurre cuando, ante el fracaso del torero que fue traído de Lima, ven que él no lo puede hacer, pues los indios, ¿no?, se apoderan pues de esta situación y finalmente serán los que llevarán a cabo tal corrida, ¿no? Entonces era, pero ¿cómo? ¿No? Bueno, acá a grandes rasgos yo les he expresado básicamente de qué trata esta novela, ¿no? Ya después de nuestro receso ya les iré contando específicamente de qué trata capítulo por capítulo, ¿no? Pero ustedes ya tienen una idea de qué trata. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vemos a los personajes, ¿no? Vamos a dividirlo primero en tres partes. Primero, bueno, vamos a dividir, por ejemplo, los indios de Puquio, ¿ya? Los indios de Puquio están divididos, recuerden, en cuatro ayllus: Callao, Picchachuri, Picachuri, mejor dicho, Chaupi y Collana, ¿no? Y cada ayllu, chicos, posee cuatro guarayocs, o sea, cuatro alcaldes. En total entonces son 16, pero también cada grupo de Guarayocs está encabezado por un Guarayoc principal o alcalde. Ya, en total entonces son 16, sí, pero encabeza siempre uno. Luego tenemos a los mistis, que están conformados, como ya hemos visto a través de ese cuadro, blancos y mestizos. Pueden ser terratenientes, comerciantes, autoridades municipales, ¿no? Representantes también que eran enviados de Lima. Y al último tenemos a los chalos o los mestizos, pobres, ¿no? Y que ellos pues más bien estaban al servicio de el Misti, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos esos personajes. Ya después de nuestro receso, ya les voy a especificar los otros personajes, tanto principales como secundarios, ¿ya? Muy bien, entonces tomamos nuestros 5 minutos de receso y volvemos.
Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces nos habíamos quedado justamente en esto de los personajes, ¿no? Bien, entonces aquí les voy a, ya hemos visto de forma en la cual están divididos, pero ahora les voy a presentar a cada personaje para que puedan entender por capítulo, ¿ya? Bien, tenemos al Misitu, y el Misitu se trata de un toro elegido justamente para esta corrida india, y que este pues vive en la puna, ¿no? Luego tenemos a los Guarayoks, que ya hemos visto que son estas autoridades, ¿no? Indígenas de Puquio. Luego tenemos a don Julián Arangüena y a don Pancho Jiménez. Ambos se tratan de dos mistis notables de Puquio. Uno era terrateniente, don Julián, o sea que poseía tierras, y don Pancho se trataba más bien de un comerciante, ¿no? Dedicado a la venta de aguardiente, ¿no? Entonces, ambos estaban de acuerdo. Ellos no se oponían a la corrida al estilo indio. Es más, don Pancho sobre todo era asusador, ¿no? Él asusaba a los indios a que, pues, ¿no? Lleven a cabo su propósito de celebrar a su estilo, ¿no? Luego tenemos al subprefecto, que es la autoridad, ¿no? Representa el gobierno central. Él no le gustaba esta costumbre porque consideraba de que era pues no una costumbre muy bárbara y él va a ser el encargado de esta prohibición, ¿no? Luego tenemos a los secundarios como el alcalde, el juez, don Demetrio, allá acá, don Demetrio y don Jesús, ¿no? Don Demetrio Cáceres y don Jesús Gutiérrez, ambos también eran vecinos principales de Puquio, pero ellos sí se oponían a que, o bueno, perdón, estaban de acuerdo más bien que no debe llevarse a cabo esta costumbre, ¿no? Porque la consideran también bárbara, ¿no? Luego tenemos al sargento, que era natural de Arequipa, los capeadores, ¿no? O los toreros indios, así se llamaban. Entonces, ahí tenemos a los capeadores como Hualpa, el Quencho, ¿no? El Honrao, el Tobías, ¿no? Luego también tenemos este vicario que representa a la Iglesia Católica en Puquio, el laica que era pues un brujo, y Barito II, que viene a ser el, el torero español que será enviado, el estudiante Escobar, que ya les voy a decir quién es, el chofer y también pues tenemos al obispo, ¿no? Que ellos más bien sí se encontraban en la ciudad de Lima, ¿ya? Muy bien, entonces ya conocemos parte, ¿no? Gran parte de los personajes. Entonces, aquí justamente yo les voy a ir presentando la novela capítulo por capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no, esta novela? En el primer capítulo se denominan chicos Pueblo Indio, y este primer capítulo ustedes lo tienen en su libro, ¿no? Es que lo leanlo, ¿no? Porque también de ahí se puede extraer texto y fragmentos de los cuales también pueden preguntarles, ¿no? Pero bueno, en este fragmento, por ejemplo, en este capítulo, y todos los fragmentos que ustedes están visualizando son fragmentos que yo he extraído de propios del libro, ¿ya? Entonces, en el primer capítulo nos va a describir Puquio de forma, ¿no? Nos va a contar su historia, su geografía, ¿no? Cómo era Puquio, o cómo es Puquio, ¿no? Entonces, aquí sobre todo prevalece la descripción del pueblo, ¿no? Del pueblo de Puquio, que está conformado pues por 4 ayllus, como pueden ver, Picachuri, ¿no? Pichacachuri, no sé por qué no puedo pronunciar, Callao, Collana y Chaupi, ¿no? Y entre ellos, pues, existía esta rivalidad, ¿no? Cierta rivalidad para ver qué ayllu, pues, sobresalía mucho más, ¿no? Y también nos habla acerca de los mistis, ¿no? Que ellos, ¿no? Como parte de su historia, pues, invadieron el pueblo, ¿no? Y hacía mucho tiempo constituyendo este barrio, ¿no? Este barrio donde ellos vivían, que es el barrio, pues, conocido como el Jirón Bolívar, ¿no? Y ustedes acá justamente en este fragmento lo visualizan, ¿no? Entre alfalfares, ¿no? Chacras de trigo, de habas, de cebada, sobre una lomada, ¿no? El pueblo se ve grande sobre el cerro, siguiendo la lomada. Los techos de tejas suben, ¿no? Desde la orilla, donde crecen los eucaliptos, porque en el filo de la lomada está el Jirón Bolívar, donde viven los vecinos principales, ¿no? Y allí los techos son blancos de calamín, ¿no? Entonces, efectivamente vemos, ¿no? Que sí nos describe, nos cuenta y también nos habla acerca de este jirón de Bolívar, ¿no?
Bien, el siguiente capítulo se llama Despojo. En este capítulo, como bien su nombre lo dice, aquí sobre todo nos va a describir los abusos y robos realizados justamente por los mistis, ¿no? En contra de los indios, porque les arrebataban pues sus tierras, ¿no? Con argucias legales. Entonces, y es que ellos que, ¿no? Cultivaban en sus tierras pues papita, trigo, ellos, ¿no? Los mistis se aprovechaban porque ellos querían, ¿no? Apropiarse de esto para poder alimentar a su ganado, ya que para ellos era mucho más rentable la venta de carne. Entonces invaden, ¿no? Tierras altas, inclusive de la Puna, obligando a indios, ¿no? A entregarles ganado, a trabajar, ¿no? Su propia tierra como peones, imagínense, ¿no? Entonces ahí lo dice también, ¿no? En otros tiempos todos los cerros y todas las pampas de la Puna fueron de los comuneros, ¿no? Fueron, porque finalmente fueron despojados por estos mistis, ¿no? Luego en el tercer capítulo tenemos las huacahuájaras o trompetas de tierra. Bien, aquí al acercarse, ¿no? Esta fiesta patria, que es el 28 de julio, que es una huacahuajra, ¿no? Son estas trompetas, pues, indias hechas de los cuernos del toro, que anuncia justamente, que anunciaban la corrida, pues, al estilo, pues, indio, ¿no? El Turupuyay, y acá lo dice también, ¿no? En la puna y en los cerros que rodean el pueblo tocaban ya huacahuajras, ¿no? Cuando se oía el Turupuyay. Entonces, en los caminos, ¿no? Que van en los distritos de las chacras y trigo, indios y vecinos hablaban, ¿no? De la corrida, o sea, todos ya estaban contentos, ¿no? Porque estaban hablando, ¿no? Que se iba a desarrollar esta corrida y que los del Callao, pues además, se habían comprometido a traer, pues, al Misitu, ¿no? Muy bien. En la siguiente, justamente es Callao. ¿Por qué? Porque es el Ayllu que se ha comprometido a traer a Misitu. Entonces ellos estaban muy felices porque, bueno, en este capítulo nos cuenta el acuerdo, ¿no? En que llegan con, eh, con don Julián Arangüena, porque don Julián Arangüena era el Misti, ¿no? Y él era un terrateniente, tenía muchas tierras. Entonces resulta que el toro era de él, era su propiedad y es bueno, pero era un toro montarazo, o sea, un toro que se había escapado. Entonces nadie lo había podido atrapar y el toro seguía viviendo en sus tierras, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Van, pues, ¿no? A pedirle de que se les conceda, ¿no? De ingresar a su tierra para poder atrapar, ¿no? Y justamente acá lo dice, ¿no? En la tarde, ¿no? Entraron a la casa de don Julián Arangüena, los cuatro guarayocs de Callao. El sol caldeaba las piedras blancas del patio, ¿no? Los concertados de don Julián estaban sentados en los pollos, ¿no? Finalmente se llega, o don Julián acepta, ¿no? Que van a atrapar al misito, ¿no? Que vayan a sus tierras a atraparlo. Entonces, por eso ellos salen muy contentos diciendo, ¿no? Alcalde, ¿no? Cierto, van a traer al misito para el 28, preguntó desde la puerta de su tienda don Pancho Jiménez. Claro, pues taita, le dice, ¿no? Los cuatro se pararon frente a la tienda. Don Julián regalando un misito. Ahorita nomás, dice, ¿no? Entonces el ayo de Callao dice que va a traer al misito de Coñañi para el 28. Ay, misito, ¿no? Dicen, van a traer para el 28. Pase, ¿no? Están emocionados porque va a ser una gran corrida como en otros tiempos, ¿no? Entonces, en este capítulo nos cuenta ello. Luego tenemos el circular. Ya, el circular se trata, ¿no? Básicamente de este subprefecto, ¿no? Este enviado del gobierno central, quien pues él estaba en contra, ¿no? No estaba a favor de estas corridas al estilo indio. Entonces, el subprefecto no recibe en su despacho un circular, pues, ¿no? Un documento y trae, pues, ¿no? Manda a llamar a los vecinos principales, entonces les dice que se siente, ¿no? Todo. Y en ese momento, pues les dice, no, señor alcalde y señores vecinos, tengo que darles una mala noticia. He recibido un circular de dirección del gobierno prohibiendo, ¿no? Esta corrida sin diez, o sea, una corrida india, ¿no? Entonces, para ustedes que han hablado tanto de estas corridas del pueblo, es una fatalidad, ¿no? Pero yo creo que esta prohibición es bien, ¿no? Del país, porque da fin a una costumbre que era un salvajismo, según ustedes mismos me han informado, porque se ocasiona, ¿no? Los toros ocasionan muertos y heridos, ¿no? Entonces, en este capítulo nos cuenta, ¿no? Que va a ser prohibida esta, esta,
este evento, ¿no? Esta costumbre. Y es más, se dividen, ¿no? Aquellos que estaban a favor y aquellos que estaban en contra, ¿no? De que no se lleve a cabo, pues, tal corrida al estilo indio, ¿no? Y justamente lo que sucede en el siguiente capítulo es la autoridad, ¿no? Porque aquí en este capítulo, bueno, cuando ya se enteraron todos de la prohibición, pues los indios se reunieron en la plaza principal, ¿no? En ese momento pues estaban molestos porque ellos ya tenían avanzado los preparativos, ¿no? Para este evento. Entonces, pero, ¿no? Ya se había llegado también a un acuerdo de que ellos iban a contratar a un torero profesional, ¿no? Para hacerlo al estilo ahora civilizado, según ellos, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? El que asusaba, pues justamente era Don Pancho y lo trae pues, ¿no? A su despacho y le dice que él no debe asusar a los indios, ¿no? Si no, de lo contrario lo va a apresar nuevamente. Entonces, ¿qué pasa, no? Aquí vemos también lo siguiente, que su prefecto le ordena a este sargento que le dispare. Miren, acá justamente en este fragmento lo dice, ¿no? El sargento se dirige a la puerta, ¿no? O sea, ya se estaba yendo don Pancho, ¿no? Estaba de espaldas. Mire, está en lo más oscura de la plaza, le dice, ¿no? Pero su sombrero blanco se ve. Apretó el brazo del sargento con furia. Ahí está el rifle de tiro en la esquina del despacho. Se escapa, le dice, ¿no? ¿Me entiende? Se escapa ese cholo de mierda, le dice, ¿no? Tírele, le dice. Y quedará tumbado como un perro. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo esta autoridad, este subprefecto, le quiere ordenar, o sea, encima es cobarde, porque él ni siquiera lo va a hacer. Le ordenó al sargento que lo mate a don Pancho, ¿no? Puesto que él era asusador de los indios. Entonces, este capítulo nos muestra también la degeneración moral de este tipo de autoridades, ¿no? Quien no, en ese momento, por hacer cumplir este circular, pues hasta era capaz de hacer matar, ¿no? A don Pancho. Luego tenemos a los serranos, ¿no? Este capítulo se denomina así, ya que en este capítulo básicamente nos habla acerca de las migraciones a la ciudad de Lima, ¿no? Y es que en este capítulo, pues justamente nos va a describir que esto fue posible, ¿no? Gracias a la carretera que fue creada, ¿no? Que fue construida, mejor dicho, por los indios, gracias al apoyo también del vicario. Ellos construyeron, dicen, ¿no? Esta carretera en 28 días, de Puquio a Nazca, ¿no? Y esto trajo como consecuencia, vuelvo a recalcar, de que muchos fueran, pues, migraran, ¿no? Muchos de estos, de Lucanas, migraran a la ciudad de Lima, ¿no? Trabajando en Lima como obreros, como empleados, pero también fueron mistis adinerados, ¿no? Quienes instalan negocios, regentan viviendas, ¿no? Regentan negocios, se compran viviendas, pero igual, a pesar de que tenían dinero, ellos venían de la sierra y por ende eran tratados como serranos, ¿no? De forma despectiva. Entonces, o sea, cuando me refiero a despectivos, pues a modo de insulto, ¿no? Entonces, los lucanianos que ya residían en la ciudad de Lima, ellos van a formar toda una asociación para defenderse, ¿no? Y apoyarse, ¿no? Y apoyar también a aquellos que llegaban. Un centro de unión lucanas, ¿no? Entonces, su presidente era este estudiante, el estudiante, pues, Escobar, ¿no? Entonces, era un mestizo también, y nos cuenta en este capítulo que estaba influenciado pues por el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Muy bien, luego tenemos el capítulo del Misitu, ya, el Misitu era un toro simplemente, ¿no? Pero los indios habían creado toda una especie de mito acerca de este toro, ya, porque era como un toro legendario, vamos a decirlo así, ¿no? Pues decían que este Misitu no tenía padre ni madre, había surgido de un remolino, de las aguas de la laguna, ¿no? De Torcococha, que vivía pues en los Queñuales, en Coñañi, y era propiedad pues de don Julián, ¿no? Quien también ya había intentado capturarlo, pero no lograron, ¿no? Los habitantes de Coñañi no lograron tampoco atraparlo. Y finalmente, ¿quiénes lo van a hacer? Pues lo harán los del Callao, pues, ¿no? Ellos serán los que van a finalmente lograr atraparlo. Luego tenemos la víspera, ¿no? En la víspera aquí, pues, como bien su nombre lo dice, ya estaba ya por llegar esta fiesta, este evento muy importante, y el subprefecto llamó a su despacho a los principales, ¿no?
para que ellos no acuerden, ¿no?, la manera más prudente de hacer cumplir el circular y que los no causar ese malestar pues en los indios, ¿no? Entonces, pero evidentemente pues muchos no estaban de acuerdo. Entonces el vicario y el alcalde también, ¿no? Pues ellos mandaron a hacer construir un coso, ¿no? Como un coso es una plaza, ¿no? Como una plaza de toros, pero lo iban a hacer con los troncos de los eucaliptos, ¿no? Entonces, en ese momento se informó, ¿no?, que ya los del centro de Lucanas, allá en Lima, ellos habían contratado a un torero español, ¿no?, que le iban a pagar 500 soles, que ya tenía su pasaje de ida y vuelta, ¿no? Y que él tenía que ser, ¿no?, para que se pueda llevar al estilo español, pues, ¿no?, tal corrida. Luego tenemos el Auqui. En el Auqui, aquí nos va a narrar esa veneración, ¿no?, que tienen los puquianos hacia los espíritus de los cerros, ¿no? Especialmente a este Auqui, a este jefe Carguarazu, ¿no? Y es que ellos van pues a las montañas de Lucanas para atrapar, ¿no?, para capturar a Misitu. Entonces, los del Callao lo que hicieron fueron encomendarse, pues, ¿no? Se van a encomendar al Auqui para que, ¿no? Es como que le piden este favor, ¿no? Para que logren capturar, pues, ¿no?, al toro Misito. Entonces, en ese momento los acompaña, pues, este brujo, el brujo Laica, el brujo de Chipao, quien se ofrece, ¿no?, a guiarlos y capturar al toro. Pero lastimosamente Laika será destripado por el toro y su muerte de este personaje se entiende como una especie de pago, ¿no?, de un sacrificio de sangre para compensar el favor otorgado por este Auqui, ¿no? El favor que le había otorgado a los del Callao era justamente pues haber capturado pues al Auqui para su fiesta del Yaguar, ¿no? Del Yaguar fiesta. Muy bien, en el siguiente capítulo ya ingresamos a hablar acerca del Jaguar, ¿no? Del Jaguar Fiesta. Esta festividad que evidentemente causó mucho revuelo, la gente, pues, ¿no?, proveniente de la provincia de Lucanas, llega, pues, ¿no?, a este evento taurino, donde se había armado, pues, este coso, ¿no?, en Pichachuri, y mientras tanto, el subprefecto, ¿no?, para evitar que asuce, ¿no?, don Pancho y don Julián, lo que hizo fue encarcelarlos, ¿no?, estos dos mistis. Entonces el coso llega a ribalzar, debido a que muchos quedaron pues afuera, ¿no? No llegaron a ingresar. Entonces en ese momento pues aparece Ibarito II, este torero español que estos habían contratado. Ingresa pues Ibarito, ¿no?, quien ante la música de las guacaguajas y el canto de las mujeres siente cierta inseguridad y miedo, ¿no? Porque las mujeres pues cantaban guacaguacuyari, ¿no? Sipicuyari, turuyay turu, ¿no? Hay toro, cornea, pues mata, pues, le dice, ¿no? Hay toro, toro, ¿cómo has de cornear? ¿Cómo has de matar? Toro, toro, ¿no? Entonces, esto provoca cierta inseguridad y como lo relata aquí, ¿no? En ese momento el torero capió bien al inicio, ¿no? Pero a la otra vuelta el misito se plantó junto al bulto, ¿no? Y bailando con sus patas traseras empezó a rebuscar tras de la capa. Ibarito echó el trapo sobre la cabeza del toro, de 3 saltos llegó al burladero y se ocultó en las tablas, ¿no? El toro revolvió el trapo con furia, lo pisó y lo rajó por todas partes, como al cuerpo de Laika. Nu carago, le dicen, ¿no? Maula carago, canra, atatau, le dicen, ¿no? Maricón, le dicen pues a este torero. Y los capeadores indios pues se burlaban, ¿no? ¿Cómo es posible que este se haya escapado, ¿no? Entonces, finalmente él no logra pues capearlo al toro, no logra el propósito, ¿no?, de esta fiesta. Entonces, en ese momento ingresan pues los capeadores indios, a los toreros indios, que son pues Hualpa, el Honrao, estaba el Raúl, el Quencho, ¿no? Y entra pues el Hualpa, ¿no? Entra. Entonces logra pues capearlo bien al toro al inicio, pero fue alcanzado por el toro, quien incrusta, ¿no?, uno de sus cuernos en la ingle, ¿no?, clavándolo en uno de los troncos de la cerca. En ese momento ingresan los otros toreros para poder ayudarlo y poder separar, ¿no?,
separar, pues, ¿no? Poder separarlo del toro, el cuerpo de Hualpa. En ese momento, pues, el Guarayao del Callao alcanza un cartucho de dinamita, ¿no? Le pide al Raura, ¿no? Le pide que dinamite, pues, al toro, ¿no? Y justamente acá lo dice, ¿no? Finalmente logran dinamitar y el toro, pues, sale gravemente herido. En ese momento, acá dice esta parte muy interesante, ¿no? ¿Qué dice, no? Ve usted, señor subprefecto, porque yo sé el subprefecto, pues, quien se oponía a que se llevara la fiesta al estilo indio, pues le dice, estas son nuestras corridas, le dice. El jaguar puchay verdadero, le decía el alcalde al oído de la autoridad. Es decir, finalmente se lleva a cabo el jaguar fiesta al estilo indio. Entonces, a través de esta novela hemos visto que a pesar de que en ese momento se oponían, ¿no?, las autoridades que se lleve a cabo esta fiesta al estilo indio, ¿no? Porque ellos querían, pues, a toda costa imponer, ¿no?, este estilo español. Finalmente, pues, ¿no?, a la cobardía de este torero, pues, español, los indios van y son capaces, ¿no? No importa si sangrara, no importa lo que pasara, ellos van y finalmente pues se da, ¿no?, este jaguar puchay verdadero, como dice claramente el alcalde al oído de la autoridad de este subprefecto, ¿no? Entonces, a través de esta novela lo que vemos es esta resistencia cultural, ¿no? Y es que Jaguar Fiesta, ¿no?, nos pone en relieve justamente esta corrida que le da la oportunidad a los indios de expresar esa rebeldía, ¿no? Los indios van a demostrar con ese coraje, incluso a costa, ¿no?, de su propia sangre, matar, cargar de dinamita al toro, ¿no? Porque el toro representa, chicos, ese mundo de blancos. Es toda una creación, ¿no?, que hicieron ellos los comuneros, ¿no?, como una especie de mito, ¿no?, a través de este personaje. Entonces, como pueden ustedes visualizar, el toro, bueno, en realidad esta fiesta se da con por encima ustedes pueden ver al cóndor, ¿no? Entonces, Arguedas en este cuento no utiliza el cóndor, ¿no? Sino que la lucha, o sea, esa representación, podríamos decir, del cóndor, que en este caso no está dentro de la novela, vendría a ser la representación, pues, de los indios, de los comuneros, ¿no?, de Puquio, quienes finalmente, pues, ellos deciden, ¿no?, en ese momento que debe llevarse a cabo su fiesta a su estilo, ¿no? Entonces, Jaguar Fiesta, ¿no?, se convierte en una novela donde Arguedas logra trascender el plano puramente mítico para insertar una trama en la historia. El Turupuyay, esta corrida, se transforma en una alegoría, ¿no?, de la resistencia de lo indígena frente al occidental y de la capacidad también de la adaptación de la cultura andina, ¿no? Entonces, al colocar la muerte del Misitu en manos de quién, en manos pues de los verdaderos, en manos de los toreros indios, ¿no?, de los toreros indígenas. Entonces, de esta manera, ¿no?, vemos el antagonismo, ¿no?, en la novela, que no solamente se queda en el mero plano simbólico, sino que requiere de una acción colectiva, ¿no? Porque vemos la acción de estos comuneros indios, quienes van a vencer a este elemento opresor representado a través de este toro legendario que es pues el Misitu, ¿no? Y que representa justamente esa opresión, ¿no?, en el Día de la Independencia Nacional del Perú, ¿sí? Muy bien, entonces eso representa esta novela, ¿no?, esa resistencia cultural frente, ¿no?, a la imposición, ¿no?, de que querer, ¿no?, que se dé al estilo, pues, ¿no?, costeño, o al estilo, ¿no?, digamos, como ellos decían, un estilo civilizado. Pero finalmente se trata de una costumbre, ¿no? Y vemos claramente a través de la obra de Arguedas esa resistencia cultural, ¿no?, de poder preservar la cultura a pesar de todo. Muy bien, chicos, entonces con eso concluyo y a continuación vamos a comenzar a trabajar nuestro quizzes